De acuerdo a la clasificación internacional de trastornos vestibulares de la Sociedad Bareni, se divide las enfermedades y trastornos vertiginosos según la duración de los síntomas en síndromes agudos, episódicos y crónicos. Agudos, aquellos que son continuos y pueden durar minutos y horas. Episódicos, aquellos que presentan crisis recurrentes de segundos, minutos y horas. Y crónicos, más aquellos que tienen síntomas durante más de 3 meses de evolución. El mareo postural perceptual persistente puede durar de meses a años, lo que lo convierte en un trastorno vestibular crónico. Es un trastorno complejo que se encuentra clínicamente en la interfaz de la neurología, la otología y la psiquiatría. Mi nombre es Carla Lama Rivera, médico cirujana egresada de la Universidad Privada Antenor Orrego, actualmente médico residente del segundo año de la especialidad de otorrino por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los objetivos de la presente telecapacitación es mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas con respecto al diagnóstico del paciente con mareo postural perceptual persistente, lograr un diagnóstico oportuno del mareo postural perceptual persistente y así iniciar un tratamiento adecuado, incentivar la investigación científica y pues no hay datos de prevalencia en nuestro país ni tampoco ningún otro estudio acerca de este mareo postural perceptual persistente. En cuanto a los antecedentes históricos en el contexto contemporáneo, las investigaciones sostenidas en un mayor número de pacientes comenzaron en la década de 1980. Así tenemos que el vértigo postural fóbico fue propuesto por Brandt y Dietrich, quien indican que el mareo postural e inestabilidad fluctuante acompañada de ansiedad leve y depresión en pacientes con rasgo de personalidad obsesivo compulsivo. Es así que el vértigo postural fóbico surgió de la conciencia relacionada con la ansiedad en la que existen discrepancias entre los movimientos anticipatorios y los reales que ocurren transitoriamente en el curso del movimiento voluntario normal. Es decir, existe un desajuste diferente que hace que los pacientes con el vértigo postural fóbico adopten una estrategia de control postural rígido. Luego, el disconfort del movimiento espacial propuesto por Jacob y colaboradores, en donde existe una combinación de inquietud sobre la orientación espacial con una mayor conciencia de los estímulos de movimiento. Esto se da cuando el paciente se encuentra en movimiento activo o pasivo en entornos visualmente ricos, como por ejemplo caminar por un mercado, andar en un vehículo. En ellos existe una mayor confianza en la información somatosensorial para controlar la postura, es decir, tienen una dependencia somatosensorial. El vértigo visual propuesto por Bronstein en 1995 donde existe una sensación de inestabilidad o mareo ante la exposición a estímulos visuales complejos o en movimiento, en pacientes después de pérdidas vestibulares agudas, centrales o periféricos. El vértigo visual a menudo persistió a pesar de que los pacientes parecían recuperarse de sus déficits vestibulares agudos. Sin embargo, esto persiste el vértigo visual causado por una incongruencia entre la información visual y la vestibular. Es un proceso denominado desajuste visual vestibular en donde existe más una dependencia visual. Y los mareos subjetivos crónicos en el 2004, propuestos por Stapp, en donde existen mareos e inestabilidad no vertiginoso persistente, mayor sensibilidad al movimiento propio de objetos en el entorno y dificultad para realizar tareas que requerirían un enfoque visual. Por lo general, Stapp se centró principalmente en los síntomas físicos y no los psicológicos. Esto conllevó a que el comité de la Sociedad Barani llegaran a unas deliberaciones y produjeron un consenso de que tanto el vértigo postural fóbico, el disconfort del movimiento espacial y el vértigo visual y los mareos subjetivos crónicos incluían un conjunto central de síntomas físicos que representaban un trastorno vestibular claramente definible. Es así que el trastorno se denominó mareo postural perceptual persistente para reflejar sus principales criterios. Pues es un mareo, quiere decir que es un vértigo no giratorio que se exacerba con la postura, es perceptivo porque tiene mayor sensibilidad a los estímulos de movimiento espacial y porque es persistente mayor de 3 meses.
Para que este mareo postural perceptual persistente se le llegue a dar como un diagnóstico establecido, se dieron criterios diagnósticos en el consenso de la Sociedad de Varani basados en los síndromes de vértigo funcional precursores que los hemos mencionado anteriormente del 3PD. Estos criterios diagnósticos del mareo postural perceptual persistente 3PD son los siguientes, son 5 realmente, y para llegar a un diagnóstico el paciente debe tener los 5 criterios. El criterio A es que los pacientes deben tener uno o más síntomas de mareos, inestabilidad o vértigo no rotatorio presentes la mayoría de los días por al menos 3 meses. Estos síntomas duran por periodos prolongados de tiempo, pudiendo ser horas, pudiendo aumentar y disminuir en intensidad. Los síntomas pueden no estar presentes en forma continua a lo largo de todo el día. Los síntomas ocurren sin una provocación específica, pero son exacerbados por 3 factores. Uno es la postura erguida, el movimiento activos o pasivos independiente de la dirección o la posición, exposición a estímulos visuales en movimientos, patrones visuales complejos. El criterio C es generalmente comienza luego de eventos que causan vértigo, mareo, problemas con el equilibrio, incluyendo síndromes vestibulares agudos, episódicos o crónicos, enfermedades neurológicas o médicas o estrés psicológico. Cuando son gatillados de forma aguda o episódico, los síntomas se establecen como en el criterio A si el precipitante desaparece, pero pueden volverse intermitentes y luego consolidarse en un curso persistente. 2, cuando son gatillados por precipitantes crónicos, los síntomas pueden desarrollarse lentamente al inicio y empeorar gradualmente. El criterio D, los síntomas causan una alteración funcional importante, y el criterio E, los síntomas no son atribuibles a otra enfermedad. Si bien es cierto que el diagnóstico es clínico mediante la identificación de estas características en una historia clínica bien detallada y no existen pruebas complementarias que lo confirmen, eso quiere decir que en el examen físico no vamos a encontrar algún signo que nos indique que vamos a llegar a este diagnóstico, y tampoco no tenemos un diagnóstico por imágenes que sean patognomónicos del 3PD. Sin embargo, es importante y de ayuda a realizar la prueba de Romberg, ¿no?, en este paciente, y mientras nosotros realizamos la prueba de Romberg le vamos hablando al paciente, ya que en algunos casos los mareos pueden remitir transitoriamente en momentos de distracción. Es así que cuando nosotros hacemos esta prueba, luego le preguntamos al paciente que si cómo se sintió, y ellos refieren que bueno, se sintieron mejor mientras estaban hablando, ¿no? Entonces eso nos podría ayudar y nos podría digamos, nos podría ayudar en el diagnóstico de que realmente no hay un Romberg positivo, no hay nada, sería un Romberg negativo lo que tendría que darnos en este caso, ¿no? Entonces, en cuanto a la prevalencia del mareo postural perceptual persistente, si bien no existen datos epidemiológicos específicos de este síndrome, se ha estimado su incidencia y prevalencia en base a los datos obtenidos de pacientes diagnosticados con las entidades precursoras del 3PD. ¿No? En este caso vemos la prevalencia de los cuadros vertiginosos y vemos en el primer lugar al vértigo paroxístico posicional benigno, y en segundo lugar tenemos al 3PD. Entonces es una patología que debemos tener en cuenta porque constituye la segunda causa en cuanto a la prevalencia de cuadros vertiginosos. En cuanto a la fisiopatología del mareo postural perceptual persistente, tenemos que las enfermedades y los trastornos vestibulares también se dividen en condiciones estructurales, psicológicas y funcionales, según los mecanismos fisiopatológicos probados o supuestos. Aquí las condiciones funcionales se consideran que surgen de un cambio en el modo de acción de un órgano, sin relación con un déficit estructural o celular. En esta connotación funcional no es sinónimo de psicógeno o psicosomático, por tanto no refleja una presunción de anomalías psicopatológicas. Se cree que el 3PD se desarrolla a través de un proceso dinámico. En alrededor del 70% de los pacientes, un síndrome vestibular estructural
como por ejemplo puede ser un déficit vestibular, eh, una neuritis vestibular o un vértigo paroxístico posicional benigno u otras afección médica precipita al 3PD. ¿No? Los individuos que responden al evento precipitante con un alto nivel de ansiedad y vigilancia corporal parecen progresar a 3PD, es decir, van de un evento estructural inicial, atraviesan una etapa psicológica transitoria hasta llegar al trastorno funcional crónico. En el 3PD existe un desajuste de escala. Los aferentes son normales, pero el cerebro no los procesa de manera normal. En base a una hipervigilancia, los pacientes hiperdimensionan los pequeños movimientos. Entonces, se ha visto realmente que la ansiedad altera el equilibrio. Lo altera a nivel visual y lo altera a nivel motor. Estos pacientes sobredimensionan y entonces su respuesta es mayor de la normal. En cuanto a la parte de la neurobiología, dada la neurobiología del mareo postural perceptual persistente, dada su historia compartida y factores predisponentes, se han realizado algunos estudios en donde su máximo expositor, Indovina y colaboradores buscaron probar la hipótesis de que los individuos con síntomas agarofóbicos tienen alteraciones en las redes viso-vestibulares similares a las de los pacientes con 3PD y que esta alteración están influenciadas por el neuroticismo y la introversión. Los estudios de imágenes mostraron que la corteza vestibular parieto-insular, que es esta que estamos aquí observando, ¿no? De naranja, ¿no? Esta es la derecha, esta es la izquierda. En este caso, está formado por la ínsula posterior, por el opérculo parietal, así como parte de la corteza temporal perisilvina en la circunvolución temporal superior. La corteza vestibular parieto-insular es la región cortical vestibular central y está involucrada en el procesamiento de entradas vestibulares, la percepción del movimiento propio, la estimación de la verticalidad y el procesamiento del movimiento visual, particularmente el movimiento coherente con la gravedad. Se han realizado estudios con pacientes con mareos subjetivos crónicos y también controles sanos. Todos los participantes eran diestros según lo evaluado a través del inventario de mano de Edinburgh. El grupo de participantes sanos mostró activaciones robustas en la corteza vestibular parieto-insular izquierda y derecha independientemente del lado de la estimulación. Sin embargo, los pacientes con mareos subjetivos crónicos en relación con los controles sanos mostraron respuestas cerebrales reducidas a la estimulación vestibular en la ínsula anterior, en la corteza cingulada anterior, en el hipocampo del lado izquierdo y en la corteza vestibular parieto-insular del lado derecho. Asimismo, se ha visto que la ínsula anterior izquierda cambia de conectividad funcional más negativa con la corteza parieto insular y con la circunvolución occipital media. Finalmente, la corteza cingulada y el hipocampo izquierdo mostraron cambios de conectividad funcional más negativos con la corteza vestibular parieto-insular derecho. Esta hipofunción y la conectividad alterada entre las estructuras corticales anteriores, ¿sí? con la corteza vestibular parieto-insular juegan un papel en la modulación de la ansiedad. Sí, estos dos, ¿no? que es la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior, juegan un papel en la modulación de la ansiedad. Y entonces, al haber una relación negativa con la corteza vestibular parieto-insular, pueden mantener el trastorno al impedir el regreso a las estrategias posturales normales y de baja amenaza. En cuanto al tratamiento del mareo postural perceptual persistente, en los últimos años se han validado algunos manejos terapéuticos, dentro de los que destaca la rehabilitación vestibular como la alternativa con mayor evidencia, independiente de la etiología que originó el cuadro. De forma complementaria se han adicionado otros componentes farmacológicos como los no farmacológicos, destacando los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, en donde están la fluoxetina, el escitalopram y otros más, ¿no? Y la terapia cognitiva conductual.
hay que hacer recalque en la educación efectiva, en la psicoeducación previa respecto al origen de la patología, su manejo y pronóstico es fundamental para asegurar un resultado adecuado. Esta se logra en la explicación que el médico debe realizar al paciente en el momento del diagnóstico. En cuanto a las conclusiones, el diagnóstico de mareo postural perceptual persistente no es por exclusión, no debe administrarse a pacientes que informan solo síntomas vestibulares crónicos inespecíficos o aquellos que tienen quejas enigmáticas que no cumplen con su definición. Su diagnóstico es clínico mediante la confección de una historia clínica relevante para los criterios de 3PD, no existiendo pruebas complementarias que lo confirmen. Debido a que es una patología que se encuentra influenciada por el neuroticismo y la introversión, siempre se debe acompañar de psicoeducación para lograr buenos resultados. Es importante tener en cuenta que la empatía es la medicina que necesita el mundo y la empatía también podemos nosotros ubicarnos y tratar de entender a nuestro paciente. Eso es todo lo que tengo para ustedes. Muchas gracias.